Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Un saludo cordial y de bienvenida a todos ustedes. El Tesoro de los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, ha tomado una decisión que la oposición se la había pedido hace tiempo, pero que el gobierno de Trump dio largas al asunto hasta que finalmente soltó la determinación. Significa tomar sanciones en contra de la empresa estatal del petróleo PDVSA, lo que significa un bloqueo de $7.000 millones que PDVSA, que es la gallinita de los huevos de oro que tiene el gobierno de Venezuela, pues ese dinero estará congelado en los Estados Unidos y Maduro no podrá echar mano de ese dinero. Recordemos que el principal mercado del petróleo venezolano son los Estados Unidos. El petróleo venezolano se convierte en gasolina en los Estados Unidos y Venezuela importa la gasolina que viene de su petróleo, viene de las refinerías de los Estados Unidos. Las empresas venezolanas van a seguir funcionando, pero dinero que lo depositen en el banco, dinero que será congelado. De tal modo que esta es la medida de presión más drástica de todas las que se pueda imaginar, porque entonces el gobierno de Maduro ya no tiene efectivo para comprar lealtades, especialmente en las Fuerzas Armadas. Esta medida adoptada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos se suma a otra que conocimos hace unos días, cuando Maduro intentó retirar oro del Banco de Inglaterra por un valor de $1.200 millones. El Banco de Inglaterra dijo que el gobierno de Inglaterra ya no reconoce a Maduro como el responsable de Venezuela y por lo tanto le prohibió el retiro de este dinero. Entonces, simplemente hay un cerco financiero al gobierno de Maduro del que no va a poder escapar. Puede durar unos días más, no creo meses, por ahí semanas. Pero de acá a poquito Maduro no tiene para pagar los miserables sueldos, aquellos que se los come la inflación, a sus empleados públicos, policías, militares, etcétera, etcétera. Hay la posibilidad de una salida pacífica, una salida que no signifique un baño de sangre en Venezuela, y está claro que sí la hay, y que esa salida está en manos de Nicolás Maduro y de todo el séquito que lo apoya. Estamos hablando de un séquito que no solo es interno, sino también externo. Si Maduro renuncia, se acabó el problema, porque el problema es Maduro y el régimen que lo sustenta. Si Maduro renuncia, asume la presidencia transitoria, la Asamblea Nacional, con Juan Guaidó, que es el presidente nato de la Asamblea Nacional y presidente encargado. ¿Encargado de qué? De convocar a elecciones en un plazo máximo de 3 meses. Hay elecciones y de las urnas sale un gobierno legítimo que tendrá la tarea de reconstruir la economía y la democracia en Venezuela, sin que se escuche un solo disparo, sin que ningún venezolano más sacrifique la vida. Es decir, la decisión de una salida pacífica está en manos de Maduro. Pero Maduro no quiere irse, todavía no quiere irse. Se esperará el impacto de estas medidas que se han adoptado a nivel internacional. Por eso es tan importante esto del reconocimiento. Y de acá a poquito los principales países europeos también reconocerán a Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela, porque Maduro no va a convocar a elecciones. Es evidente que Maduro está atornillado en el gobierno y no le conmueve
la miseria de su pueblo, no le conmueve el sufrimiento de 3 millones de venezolanos que se fueron, no le conmueve nada, lo único que quiere es quedarse. Los dictadores siempre están convencidos de que pueden quedarse hasta que están saliendo al exilio o están muertos, ¿no? Maduro dijo, no voy a renunciar. Maduro dijo, de acá nadie se rinde. Bueno, cuando hay estas palabras es que estas posibilidades están rondando la cabeza del dictador. Pero si continúa en esa innoble terquedad, ¿no? En la que no le importa el sufrimiento de su pueblo ni la posibilidad de un enfrentamiento sangriento, pues mire, lo que pasa es que hace pocas horas John Bolton, que es consejero de seguridad de los Estados Unidos, dio una conferencia de prensa a propósito del tema de Venezuela, y un periodista acercó la cámara a su libreta de anotaciones y encontró 2 anotaciones, una referida a Afganistán y en la segunda línea decía 5.000 soldados a Colombia. ¿Qué quiere decir? Que Estados Unidos ya tiene o ya está estudiando, ya está en la libretita de John Bolton el plan B, la posibilidad de que si no es por las buenas será por las malas. El Papa Francisco, que en esta coyuntura tan difícil para Venezuela se encontraba en Panamá, ahí al lado, dijo, temo por el derramamiento de sangre. Pues claro, por supuesto que es un temor que el derramamiento de sangre sea todavía mayor. El punto es que el Papa Francisco tiene que hablar o tiene que darse cuenta que no es un tema de futuro, sino que el derramamiento de sangre en Venezuela empezó hace ya rato y que hay muchos jóvenes que mueren en la calle y que hay muchas personas que son asesinadas en las cárceles de Maduro y que este derramamiento de sangre el Papa Francisco pues no ha querido verlo. En 2017 Maduro asesinó a 200 personas en las calles y el Papa no dijo nada. Y hay documentación que certifique que Maduro asesinó a 8.000 personas y todos estos antecedentes cursan en un proceso contra Maduro en la Corte Penal Internacional. Pero en los últimos 8 días, mientras el Papa Francisco le hablaba a la juventud, en estos últimos 8 días, Maduro ha asesinado, inicialmente se dijo 35 personas, pero el número de muertos ha subido a 40, y hay 805 detenidos. Le estoy hablando del saldo del enfrentamiento, de las manifestaciones, de la actuación represora de Maduro en los últimos 8 días, y el Papa Francisco no se dio por enterado. Él tiene temor por el derramamiento de sangre. No, tendría que estar temeroso ya. El Papa Francisco ha encubierto a la dictadura de Maduro y lo está protegiendo todavía. Ni una línea de censura a la actuación criminal de Maduro. Ahora el Papa Francisco podría jugar un rol muy importante para precisamente evitar un baño mayor, un derramamiento mayor de sangre, que es otra cosa. Para sacar a Maduro se necesita violencia, no necesariamente. Si Maduro renuncia, Venezuela y la región se va a ahorrar un mayor derramamiento de sangre. Papa Francisco, al igual que el gobierno del Uruguay y el gobierno de México, hablan de diálogo, y el propio Maduro dice, estoy dispuesto al diálogo, quiero dialogar. El año 2016, el Vaticano
Vaticano, con el Papa Francisco a la cabeza, fueron los promotores de un diálogo entre Maduro y la oposición. En 2015 la oposición había salido victoriosa de las elecciones parlamentarias y había ganado 2/3 en la Asamblea Nacional, es decir, en el Parlamento venezolano. A galope de esa victoria y con la gente en las calles, pedía el revocatorio de Maduro y había recogido las firmas necesarias para ese revocatorio. Entonces el Papa Francisco dijo, alto, alto al fuego, vamos a negociar, y los sentó a todos a negociar. Y entonces hizo que la cúpula dirigencial de la oposición pasara los días negociando con una comisión del gobierno de Maduro, que mientras estaban sentados en la mesa de negociación, Maduro anuló la posibilidad del revocatorio. Salía esta señora que siempre se la ve, presidenta de la Corte Electoral, dijo, no hay posibilidad de revocatorio. Entonces el Papa le dio la bendición a esta política de Maduro, fue su tabla de salvación, y bendijo que Maduro continúe en el poder. Un año después, el 17, la oposición levantó la bandera de adelanto de las elecciones porque la situación ya era inaguantable. Entonces el Papa Francisco otra vez auspició las reuniones en Santo Domingo, 3 rondas de negociación en las que también jugó un papel nefasto Rodríguez Zapatero, que fue presidente del gobierno español, dirigente del Partido Socialista Obrero Español, y entonces entre el Papa y el PSOE español auspiciaron estas negociaciones mientras la gente estaba en la calle, mientras la policía estaba matando jóvenes, el violinista, ¿se acuerda que le rompieron el violín? Los chicos que eran asesinados de manera despiadada, a golpes, a culatazos, a disparos precisos de francotiradores, en fin, fue terrible lo que ocurrió en las calles de las principales ciudades de Venezuela. Y entre tanto, ¿no?, mientras la oposición pedía el adelanto a las elecciones, el Papa y Rodríguez Zapatero, vamos a dialogar, y Maduro, sí, vamos a dialogar, por supuesto a dialogar. Entonces, en esas 3 fracasadas rondas de negociación, lo único que la oposición obtuvo fue un compromiso, primero para que se liberen a los presos políticos. Maduro soltó 1 o 2, o puso prisión domiciliaria a 1 o 2. Luego se pidió que se levante la proscripción de las candidaturas de oposición, porque resulta que Maduro y su gente son los que deciden qué candidato corre y qué candidato no corre. Entonces había ese compromiso, y que si hay elecciones nacionales exista una presencia de observadores internacionales. Y mientras estaban en ese supuesto diálogo, Maduro no solo no adelantó las elecciones en esa oportunidad, sino que constituyó o formalizó la constituyente para reemplazar como organismo paralelo a la Asamblea Nacional. Entonces hizo una constituyente con todos los poderes, con Diosdado Cabello a la cabeza, más presos, más muertes, en fin. La fuerza de la movilización del 17 fue ahogada en una mesa de negociación. Después los entierros, el dolor, el fracaso, la pérdida de esperanza, no se veía ninguna salida, y entonces Maduro, sobre la base de esa derrota política, y podríamos decir militar, con 200 muertos, el año pasado adelantó las elecciones para cuando le dio la gana, sin los candidatos opositores en la contienda electoral, con muertos, con perseguidos, en fin, así hizo una fraudulenta elección gracias
a esta secuencia de diálogos amañados, bendecidos por el Papa Francisco y todos sus acólitos, ¿no?, a nivel internacional, los partidos comunistas, que son agentes, que son filiales de Cuba, en una política orquestada, sin duda, desde La Habana. Pero hoy en día, a la luz de estos hechos y con una experiencia de lo que ha sido el diálogo con Maduro, la respuesta de Juan Guaidó ha sido contundente. Ese tipo de diálogos nunca más. Ya con Maduro no tenemos nada que dialogar y efectivamente lo único que le queda a Maduro es irse. ¿Qué va a dialogar? ¿Qué va a ofrecer? ¿Libertad para los presos políticos? Eso ya no está en agenda, eso ya fue superado. Ahora, con presos políticos o sin presos políticos, Maduro tiene que irse. A Cuba, viendo sus intereses, ya que puede sacar de los escombros venezolanos. Ya sacó todo lo que tenía que sacar, ya no queda ni petróleo, bueno, reserva de petróleo queda en cantidades, pero ya no hay una empresa que siquiera pueda explotar el petróleo venezolano, porque todo está vuelto chatarra o escombros. Cuba está mirando México, por supuesto, otro país rico que ha sido tan condescendiente en campaña electoral. López Obrador no habló de Venezuela. La oposición a López Obrador le dijo que iba a convertir a México en una nueva Venezuela, y López Obrador dijo México es México, no quiso hablar de Venezuela, pero ahora que ya es presidente está claro que tiene la misma política que el Papa Francisco, que Uruguay con el Frente Amplio, y en el Frente Amplio el Partido Comunista, filial Cuba, que es la columna vertebral del gobierno del Uruguay. Entonces, hay una troika, el Papa, Uruguay y México, que todavía están respaldando a Maduro, hablan de diálogo, consideran que reconocer a Juan Guaidó es una intromisión, pero no hablan nada de la intromisión cubana. Pero yo digo, todos ellos tienen una responsabilidad, tal vez de todos, la más grande, la responsabilidad de convencer a Nicolás Maduro de que ya su ciclo terminó y que eso es irreversible y que lo único que le queda a Maduro es retirarse. Si él se retira, pues será un retiro más ordenado, a la posibilidad de que lo echen. Y Cuba podría convencer a Maduro, y el Frente Amplio uruguayo podría convencer a Maduro, y López Obrador podría convencer a Maduro de que ya no hay salida, de que tiene que irse y que esa es la posibilidad más conveniente y pacífica para Venezuela. El Papa, que ha convencido a tantos de tantas políticas, la negociación Colombia-FARC, que parecía imposible, bueno, fue gestionada por el Papa. ¿Por qué no gestiona ahora la posibilidad de que Maduro se retire y evite un mayor derramamiento de sangre que tanto le preocupa al Papa Francisco? Si de verdad le preocupa el derramamiento de sangre, tiene que reunirse con Maduro y pedirle que renuncie. No hay posibilidad de que se resuelva el problema en un diálogo entre Maduro y Guaidó sentados en México, pero están locos. Esa experiencia ya se la realizó en Santo Domingo para favorecer a Maduro. Eso es lo que quiere López Obrador, que Maduro se comprometa a liberar los presos políticos, que Maduro se comprometa a realizar elecciones cuando termine su gestión de acá a 5 años. No, pues, no. Venezuela no aguanta un tiempo más, ni un tiempo corto más con Maduro, más ahora que Venezuela y el gobierno de Maduro están sometidos a este bloqueo de los recursos de PDVSA y de las reservas internacionales. Guaidó ha manifestado que
hará un plan inmediato de asistencia humanitaria para el pueblo de Venezuela, pero está claro que será paliativo, porque para esa asistencia humanitaria se necesita el control total del aparato estatal. Y esa asistencia humanitaria se la requiere ahora de manera inmediata, porque tiene que ver con la vida y la muerte de miles, si no millones de niños que están al borde de la muerte por falta de alimentos y medicamentos en Venezuela, y que Maduro es el principal obstáculo para que esa ayuda humanitaria llegue a quien lo está demandando de manera desesperada. Entonces, Guaidó necesita asumir el gobierno para la asistencia humanitaria y para que convoque a elecciones y que de las urnas salga el próximo gobierno democrático, pacífico, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, si hay paz o hay guerra, depende del Papa Francisco, depende de los partidos comunistas, depende de Cuba, depende de Uruguay, depende de México, es decir, del entorno internacional de Maduro, para que lo convenzan a renunciar. Solito no va a renunciar. Seguramente Maduro hace consultas cada hora a Cuba, a ver qué hacemos, ¿no? Cómo nos movemos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Cuba ya no tiene ni siquiera para recursos para explotar en Venezuela. Si Venezuela fue su tabla de salvación para dotar de petróleo y gasolina baratísima al pueblo cubano, ahora ya no. El grueso de la producción de Venezuela está destinada, por lo menos la mitad, a pagar la deuda a los rusos y a los chinos. Usted dirá, ¿se van a meter los rusos y los chinos? Sí, están apoyando abiertamente a Maduro, como lo está haciendo Evo Morales. Pero ni Rusia ni China están o tienen la posibilidad de sacrificarse por Maduro, que lo ven que está cayendo y que cualquier otro gobierno puede ser mayor garantía que Maduro para recuperar el dinero que prestaron, y prestaron mucho dinero que Maduro no les está pudiendo pagar y que les está pagando con petróleo. Es decir, la producción de petróleo de Venezuela cayó de 3 millones de barriles al día a 1 millón, a un tercio. De ese millón, la mitad está destinada a los chinos y a los rusos. La otra mitad se exporta a los Estados Unidos y ahora está decomisada. Es decir, la monetización de esa exportación está decomisada y será entregada al siguiente gobierno legítimo de Venezuela. De tal modo que hay una situación muy grave donde se está discutiendo la paz y la guerra, y la paz depende de la renuncia de Maduro, y esa renuncia depende del Papa Francisco, de México, de Uruguay, es decir, de todos los que son amigos del régimen de Nicaragua, porque no son los norteamericanos los que van a convencerle a Maduro que renuncie. Quien puede convencerlo son los cubanos, de tal modo que también, si hay enfrentamiento y guerra civil, esperemos que no, será absoluta responsabilidad de Maduro y de sus acólitos y asesores políticos, entre ellos los cubanos. 3 millones que están siendo humillados en el exterior, que son presa del odio, que la están pasando verdaderamente mal en el exterior. Muchos países latinoamericanos se han mostrado muy generosos con la migración venezolana, pero es que son muchos, 3 millones es un tercio de la población de Bolivia, es toda la población de las capitales de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Entonces, son muchas personas que han saturado calles, plazas, porque están ahí alojados, han saturado sistemas de educación, de salud, no consiguen empleos, es natural, y que han despertado un odio, ¿no? Un odio hacia el extranjero muy grande. En Ecuador se ha producido un incidente porque un venezolano asesinó a una chica ecuatoriana que estaba además embarazada, porque entre los muchos migrantes venezolanos, trabajadores, gente
extraordinaria, gran parte de profesionales, en fin, pues también hay un grupo de malandros que sale a aprovechar de los países que le dan acogida. Y ocurrió este incidente penoso, horrible en el Ecuador, y eso ha desatado una ola de odio contra los venezolanos que no se merecen. Todos ellos tienen derecho a volver a Venezuela, pero no podrán volver si continúa Maduro en el poder. Se necesita Venezuela para los venezolanos, que los venezolanos vuelvan a tomar las riendas de su país y decidan para qué rumbo emprender, y esto solo se lo puede hacer a través de elecciones limpias, democráticas, que elijan un gobierno, el que los venezolanos elijan el mejor para ellos. Guaidó ha llamado a nuevas marchas, son marchas que tocan las puertas de las Fuerzas Armadas, de los cuarteles, para pedirles que dejen de reprimir, para pedirles que se unan al pueblo, y en algunas localidades lo están logrando. La cúpula que está vinculada a los negocios ilegales de Maduro no van a darse la vuelta nunca, pero desde los oficiales para abajo, los soldados, la tropa, posiblemente lo logren. Ojalá esto signifique mayor presión para la renuncia de Maduro, pero si Maduro no renuncia a una división de las Fuerzas Armadas, es la base para una guerra civil. Esto sería dramático, prolongando innecesariamente el fin inevitable de la dictadura de Maduro. Pues tenemos como región que encontrarle una salida a este drama, que es un drama propio, porque además el destino de nuestro país está vinculado a cómo va a resolver Venezuela este atolladero político. Si Maduro se quedase, cosa poco probable, pero bueno, que fracase el plan Guaidó, que lo maten, bueno, no lo han matado hasta ahora por el amparo, el fuero que le ha dado Estados Unidos. Si tocan a Guaidó, Estados Unidos va a responder con fuerza. Entonces, esa presión ha hecho que Guaidó todavía esté libre y vivo. Pero si mataran a Guaidó, habrá otro en la Asamblea Nacional que cumpla esa función. Pero desencadenar una guerra civil para defender lo indefendible, que es la dictadura de Maduro, es solamente prolongar y ensangrentar un país de manera innecesaria. Hoy el diálogo no es salida, porque ¿con quién se va a dialogar? Con Maduro, con el asesino, con el dictador, para que gane tiempo y se quede. No hay ninguna posibilidad de que esa sea la salida. La salida es la renuncia de Maduro, y a eso tiende toda la presión interna e internacional. Esperemos que esa renuncia se produzca lo antes posible, ahorrándole tiempo, sufrimiento, evitando un mayor derramamiento de sangre. Y reitero, acá hay una responsabilidad enorme, inmensa del Papa Francisco, que deje de una vez de encubrir los crímenes de la dictadura y le pida a Maduro su renuncia, lo propio que López Obrador y Tabaré Vázquez desde el Uruguay. Bueno, me despido de ustedes, ha sido un gusto dirigirme a ustedes. Con otro informe especial estaré mañana. Muchas gracias. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.